Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice así: si alguno habla, si alguno predica, si alguno enseña, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Con este pasaje de las Sagradas Escrituras, con este pasaje inspirado, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente y, ¿por qué no?, por el mundo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Una vez más, estamos saliendo al aire. Una vez más, nos gozamos en Jesús. Nos gozamos en el triple mensaje angélico. Noten los 3 dedos que están acá. Son 3, no son 1. Son 3. El triple mensaje angélico. A eso es lo que nos debemos. Estamos en la obligación de darle a la trompeta el sonido certero. Alabado sea el preciosísimo y glorioso y majestuoso y maravilloso nombre de Jesús. Qué hermoso, mis amados. Le damos una cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros, por lo menos en diferido, para masticar el pan del cielo. Tenemos mucho pan para repartir. Nuestro restaurante se caracteriza por eso. Yo, como el dueño del restaurante, ya en el restaurante ya se fabricaron 318 y con el de hoy 319 panes diferentes, pero son panes súper nutritivos para poder engordar el rebaño. De tal manera que el apóstol Pablo no se enoje con nosotros como se enojó con los hebreos. Porque en el capítulo 5 de la carta a los hebreos, el apóstol Pablo es muy claro y tajante al decirles que ya es hora que dejen la leche y aprendan a consumir ¿qué? Alimento sólido. Hermanos, en nuestro restaurante, al menos en el mío, yo no me hago responsable por otro, pero sí me hago responsable de nuestro restaurante vegetariano. Aquí en nuestro restaurante se consume solamente alimento sólido. Aquí no tenemos, hermanos, lechitas para bebés. Eso no existe. Aquí hay alimento nutritivo para todo aquel que quiera realmente tener esa musculatura espiritual que tanto anhela y sueña el Espíritu Santo para con cada uno de nosotros. Por lo tanto, quiero extenderles un saludo muy especial para los hermanos de Brasil, para los hermanos de Costa Rica, para los hermanos de Chile, de Perú, Bolivia,
Y hoy le queremos dar un saludo muy especial a una hermana nueva que esta semana recién conocí y nos hicimos amigos, y ella ya es cliente de nuestro restaurante. Ella se llama la hermana Ada Diusa. Ella es colombiana, con acento bien colombiano, pero actualmente vive en Ecuador, en la capital, en Quito, Ecuador. Por lo tanto, le extendemos un saludo muy, pero muy cariñoso, muy, pero muy especial. Y quiero decirte, hermana Ada, que siempre, pero siempre vamos a estar dispuestos a ayudarte a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. De tal manera que no suceda eso que dice el apóstol Pablo, que muchos son llevados por todo viento de doctrinas y arrastrados por todo viento de doctrinas. Y queremos darte, mejor dicho, la bienvenida a nuestro canal y también a nuestro restaurante. Tú puedes entrar allí en nuestro restaurante vegetariano y vas a encontrar más de 300 temas diferentes para que puedas disfrutar y enriquecerte espiritualmente hablando, porque no hay mayor tesoro, no hay mayor riqueza que la que viene de los labios y de la boca del maestro. Alabado sea el preciosísimo nombre de Jesús. Alabado sea aquel que es la combinación de lo humano y lo divino, aquel que se le conoce como el maestro de los maestros. Los alguaciles, cuando le escucharon hablar y trajeron el informe, dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este. ¡Qué tremendo, mis amados! No hay duda que el cielo no va a ser nada, pero nada aburrido, porque escucharle predicar y enseñar al maestro va a ser para gozarnos y gozarnos enormemente. Por eso a mí me preocupa y mucho aquellos hermanos que dicen: pero hermano, su prédica es muy larga, usted predica casi 1 hora y media. Hermano, olvídense del cielo aquellos que se quejan porque la predicación es larga. Olvídense del cielo. Hermano, el cielo va a ser aburrido para esa gente. Para esa gente, el cielo va a ser lo más aburrido y tedioso que pueda existir en el universo. ¿Por qué? Porque allá las prédicas van a ser no solamente sabrosas y nutritivas, sino bastante extensas. Y si ahora no nos acostumbramos, menos y menos podemos pretender llegar al cielo. Así como suena, mi estimado. Aquí estamos para decir la verdad, le guste o no le guste a la gente. Muy bien, vamos entonces a darle la bienvenida a nuestros jefes. ¿Quiénes son nuestros jefes? Nuestros jefes son Isaías 8:20, Isaías 28:10, Isaías 28:13, Primera de Corintios 4:6. Esos son nuestros jefes. Y también el que nos sirvió como lectura de introducción, el versículo que utilizamos al comienzo, que nos sirvió como trampolín para introducirnos al programa de esta noche. Leímos el pasaje de Primera de Pedro 4:11
que dice, si alguno habla, hable conforme a qué, conforme a la palabra de Dios. Y eso, justamente eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Muy bien, vamos entonces a caer de hinojos. O sea, vamos a doblar rodillas porque no podemos darnos el lujo de comenzar a estudiar la palabra de Dios sin antes pedir la dirección, la tutela y el permiso del Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, vamos a orar para comenzar y así dar inicio al tema de esta noche. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque realmente eres maravilloso, extraordinario y digno de suprema alabanza. Y queremos pedirte que te quedes con nosotros, que nos ayudes mucho. Te necesitamos muchísimo, muchísimo. Queremos que seas con nosotros en todo el sentido de la palabra. Oh Padre amoroso, bendice a todos los hermanos y hermanas que en diferentes partes del mundo se unen con nosotros a través de la tecnología para que de esa manera podamos darle a la trompeta el sonido certero y juntos nutrirnos y alimentarnos y proveerle a nuestra naturaleza espiritual los nutrientes que necesita. Oh Padre amoroso, nos sometemos a ti por completo y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a la presentación de esta noche. Vamos a mirarle por unos momentos a nuestra pizarra, a nuestra compañera de trabajo, porque aquí tenemos el título del tema que hoy vamos a tratar. En forma de pregunta, dice así: ¿cuáles son las oraciones apóstatas y pecaminosas? Tremenda pregunta, hermano, la que vamos a tratar hoy. ¿Cuáles son las oraciones apóstatas y pecaminosas? Qué tremendo, hermanos, el tema que vamos a analizar hoy es demasiado, pero demasiado impresionante. Así que tomen nota y luego anímense ustedes y prediquen también estos temas. Porque si vamos a esperar que los perros mudos prediquen esto, ese día nunca va a llegar. Por lo tanto, anímense, pónganse las pilas y proclamen estos mensajes teniendo en cuenta que la palabra de Dios es muy clara cuando dice que si ustedes no hablan, las piedras van a hablar. ¡Qué tremendo, mis amados! Por lo tanto, les animamos en Jesús para que ustedes también puedan proclamar estos temas. Muy bien, vamos entonces a poner aquí nuestro texto de cabecera. Nuestro texto de cabecera o nuestro texto clave, nuestro texto de cabecera es Proverbios capítulo 28, versículo 9.
Proverbios capítulo 28, versículo 9. Es el pasaje que va a sostener todo el edificio espiritual que vamos a construir en esta ocasión. Vamos a buscar este pasaje y lo vamos a leer con detenimiento, porque de este pasaje se desprende todo lo que vamos a hablar en esta ocasión. Proverbios 28, 9 dice así: el que aparta su oído para no oír la ley. Noten qué tremendo pasaje. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Qué impresionante, mis amados. Aquí tenemos un pasaje clave. Este versículo 9 de Proverbios 28 es trascendental, es demasiado vital. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración le es pecado. Su oración es una oración apóstata y pecaminosa. Tremendo, mis amados. El tema de hoy va a estar indigerible, pero lo tenemos que presentar. Muy bien, entonces, la primera pregunta que vamos a formularnos es la siguiente: ¿en qué parte de la Biblia encontramos un cumplimiento perfecto de el versículo 9 de Proverbios 28? Esa es la primera pregunta que vamos a responder. O sea, ¿en qué parte de la Biblia se encuentra un caso, por lo menos uno, de personas que oraron, pero Dios no les pudo escuchar ni responder? ¿Por qué? Porque la característica de esa oración era esta y esta. Tenía estas dos características. Por lo tanto, vamos a buscar Zacarías capítulo 7. Zacarías capítulo 7. Zacarías capítulo 7, versículo 11 al 13. Zacarías capítulo 7, versículo 11 al 13. Noten, hermano, este pasaje tiene una armonía perfecta. Es impresionante la armonía espectacular que hay entre Proverbios 28:9 y el pasaje que vamos a leer ahora. Vamos a mirar solamente los versículos 11, 12 y 13. Dice así: pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Noten, hermano, en Proverbios 28:9 también se habla de oído. Acá también en el versículo 11 la misma cosa. Y noten lo que dice ahora el 12. Y pusieron su corazón como ¿qué? Como diamante. O sea que endurecieron su mente. Porque acuérdense que corazón es sinónimo de mente. El corazón no es el aparato que bombea sangre, sino la mente. Muy bien, la parte pensante. Dice, y pusieron su corazón como diamante, ¿para qué? Para no oír, ¿qué cosa? La ley
ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Noten, hermanos, la perfecta armonía que hay acá. Es excelente. Noten qué más dice. Por medio de los profetas primeros, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y ahora noten el versículo 13. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron. Noten. Y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. ¡Qué paralelo espectacular tenemos acá! Noten, tenemos que unir entonces Proverbios 28:9, sí o sí. Tenemos que unir con Zacarías capítulo 7, versículo 11 al 13. Ahora, ¿sabían ustedes que aquellos que no soportan la reprensión son candidatos a elevar al cielo oraciones pecaminosas? ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían ustedes que esas personas que se ofenden entre comillas, esas personas que se ofenden cuando se les dice, pero hermana, ¿usted por qué se pinta? ¿Cómo usted se va a pintar si la única en la Biblia que se pinta es Jezabel? Y Jezabel es una prostituta. Quiere decir que usted al pintarse los ojos, al pintarse los párpados de los ojos o los cachetes o los labios, usted está siguiendo el ejemplo de una prostituta. Esas personas que se ofenden cuando se les dice así, esas personas son excelentes candidatos para elevar al cielo oraciones que tengan estas dos características. Y les voy a demostrar. Proverbios capítulo 1, versículo 23 al 28. Noten, vamos otra vez a Proverbios, esta vez capítulo 1, versículo 23 al 28. Noten lo que dice. Volveos a mi ¿qué? ¿Qué palabra viene ahí? Ahí viene la palabra que a la mayoría no les gusta ni les cae bien. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. ¡Qué tremendo! Noten. Ahora, versículo 26. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Noten ahora, noten el versículo 28 y 29 porque es clave. Entonces me llamarán, pero no habrá respuesta. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. ¡Qué impresionante, mis amados! Más claro que esto, imposible.
Ahora, ¿qué otro versículo del Antiguo Testamento corre paralelo con este versículo 9 que aparece acá? Vamos a buscar. Salmos 18. Salmo 18, verso 41. Ahí cerquita de Proverbios, Salmos capítulo 18, versículo 41. Solamente el 41. Dice así: clamaron y no hubo quien salvase. Ahí está. Clamaron, pero no hubo quien salvase. Aún a Jehová, noten, pero no los oyó. ¡Qué tremendo, hermano! Más claro, imposible. Eso es lo que le va a suceder a todos aquellos que rehúsan escuchar la reprensión. Ahora, ¿en qué parte dice que va a ser un grupo de cristianos que van a clamar a Dios, pero cuando ya sea demasiado tarde? Hay un grupo de personas que dicen ser cristianos, pero cuando clamen a Dios ya va a ser demasiado tarde. ¿Dónde está eso? Vamos a buscar. Lucas capítulo 13, versículo 25. Lucas, el Evangelio según San Lucas, el libro escrito por el doctor Lucas. Lucas capítulo 13, versículo 25. Aquí nos vamos a encontrar con un grupo de cristianos, entre comillas, que van a clamar al Señor, van a orar, van a suplicar, pero ya va a ser demasiado tarde. Dice así el versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, noten, ahí tenemos que parar. Ahí tenemos que parar un poco y pensar en un momento en qué otra parte se usa estas dos palabras. Noten que estas dos palabras son clave, porque dice se haya levantado. Esa palabra levantado automáticamente nos dirige a Daniel 12:1, porque Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. Esa palabra, se levantará Miguel, es lo mismo que el cierre de la puerta de la gracia. Quiere decir que cuando acá dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, quiere decir que la gracia se acabó. Y noten cómo sigue diciendo: y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. ¡Qué tremendo, mis amados! Esa expresión, no sé de dónde sois, equivale o es lo mismo que las palabras que aparecen en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, cuando Jesús claramente dice que en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios. Pero en el versículo 23 dice claramente que Él les va a decir: yo no sé de dónde son ustedes, yo a ustedes no les conozco, yo no tengo ni la más mínima idea de quiénes son ustedes. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, noten qué valioso aporte
hace Santiago en relación a este tema? Vamos a buscar un pasaje que sí o sí tenemos que conectar con Proverbios 28:9 porque es importantísimo. Noten lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 3. Santiago capítulo 4, versículo 3. Dice así: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¡Qué tremendo, mis amados! Este es otro pasaje que también arroja luz sobre Proverbios 28:9. ¿Por qué? Porque ahí dice: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Más claro es imposible. Ahora, otro detalle importantísimo también que viene a continuación es el siguiente. ¿Sabían ustedes que en muchas ocasiones Dios se esconde en una nube para no escuchar nuestras oraciones? ¿Sabían eso? ¿Sabían eso, hermanos? ¡Qué tremendo! La primera vez, esto que les voy a comentar y les voy a leer también, lo van a escuchar por primera vez en su vida. ¿Sabían ustedes, mis amados, que la palabra de Dios enseña? La palabra de Dios dice, y lo vamos a leer dentro de unos minutos, dentro de unos segundos, que Dios a veces se tiene que esconder como si fuera que una nube le oculta para no escuchar nuestras oraciones. ¿Sabían eso? ¿Les gustaría que les demuestre en qué parte del Antiguo Testamento se encuentra? Vamos a buscar. Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, después de Jeremías. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 44. Aquí está, mis amados, más claro imposible. Noten lo que dice, solamente el versículo 44 de Lamentaciones 3. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Qué dice? Te cubriste de nube. O sea, dicho de otra manera, como que Dios se quiere esconder por las oraciones tan, pero tan apóstatas y pecaminosas que se elevan al trono de la gracia. ¡Qué tremendo! Este versículo 44, yo me acuerdo hace años, la primera vez que lo leí, se me quedó en el cerebro como si fuera que uno pega una estampilla y se queda sellado y grabado en la mente. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora me viene a la mente esas oraciones que elevan pentecostales y evangélicos, como que le quieren obligar a Dios a que hagan las cosas, como si fuera que Dios es nuestro empleado. ¡Qué impresionante! Los ejemplos que podríamos poner son muchísimos, pero el versículo que acabamos de leer
es demasiado, pero demasiado contundente. Ahora, ¿qué simboliza la nube que aparece en el versículo 44? Interesante esta pregunta. Ahora, vamos a buscar Salmo 84. ¿Por qué? Porque tenemos que conectar Lamentaciones 3, verso 44, con Salmo 84 para que podamos saber cuáles son o qué representa, mejor dicho, la nube que aparece en el versículo 44. Vamos a buscar. Salmos 18. Perdón, Salmo 80. Salmo 80. Salmo 80, versículo 4. Salmo 80, verso 4 dice así. Note. Salmo 80, versículo 4. Acá está. Salmo 80, versículo 4. Noten. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación? Noten, contra la oración de tu pueblo. ¡Qué tremendo, hermano! Noten lo que dice el versículo 4. Quiere decir entonces que la indignación, indignación de Dios es la nube que aparece en el versículo 44 de Lamentaciones 3. Salmo 84 arroja luz sobre Lamentaciones 3:44. ¿Y saben cómo yo conseguí esa conexión? Gracias a la concordancia. Gracias a la concordancia fue que yo encontré esa conexión entre Salmo 84 y Lamentaciones 3:44. ¿Por qué? Porque el versículo del Salmo 80 explica qué representa la nube. La nube es la indignación de Dios. ¿Contra qué? Contra las oraciones de su pueblo. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Hasta dónde llega la cosa? Es realmente tremendo. Ahora, se puede demostrar, ¿qué otro cumplimiento tenemos en el Antiguo Testamento de Proverbios 28:9? ¿Qué otro pasaje arroja luz sobre Proverbios 28:9? Vamos a buscar. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 15. Aquí vamos a encontrar otro cumplimiento perfecto de Proverbios 28:9. Noten, hermanos, noten qué dice el versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ¿qué dice? Yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¡Qué tremendo, hermano! Todo el capítulo 1 de Isaías es una indignación de parte de Dios de un pueblo que decía ser fiel, pero al mismo tiempo estaba transgrediendo la ley de Dios. Ustedes ya se dieron cuenta, hermanos. El otro día, por ejemplo, yo le estaba escuchando
la predicación de Juan Rivera. Y saben, me dolió tanto en mi corazón, porque él oró antes de la presentación y saben lo que él dijo. Él dijo, Señor, que tu bendición se derrame ahora sobre nosotros, porque vamos a abrir tu palabra. ¿Y saben lo que hizo? Se pasó mostrando videos de todo lo que sucede en el mundo y no abrió la Biblia ni siquiera una sola vez. Hermano, ¿qué está pasando con nosotros? Esas son oraciones que pueden llegar al cielo. ¿Cómo yo voy a decir, Señor, vamos a abrir tu palabra, alúmbranos, ilumínanos? Y resulta que después me paso proyectando en la pared noticias de lo que sucede con el Papa, lo que sucede con el presidente de Estados Unidos, y me explayo en eso y la palabra de Dios no se abre. Hermano, esas son oraciones con estas dos características. Oraciones pecaminosas. ¡Qué tremendo, hermano! Ustedes ya escucharon esa oración que dice así. Cuando los hermanos están por comenzar la escuela sabática. ¿Saben cómo oran los hermanos o las hermanas? Dicen, Señor, apresura los pasos de aquellos que están viniendo. Como si fuera que Dios le va a poner un motor a aquel o aquella persona que no quiere asistir a la iglesia. ¿Ya escucharon eso? Mis oídos se cansaron de escuchar. Oh, mis amados, ya es hora de que podamos realmente abrir los ojos y entender las tremendas torpezas que estamos cometiendo en este sentido. ¿Por qué? Porque Proverbios 28:9 no se aplica solamente a los evangélicos que están en contra de la ley y del sábado. Mucho ojo, Proverbios 28:9 se aplica para todos, sin una sola excepción a la regla. Mucho, pero mucho ojo, mi estimado. Otra cosa que les quiero comentar. Hay un predicador que me está por matar. ¿Saben cómo se llama? Rafael Díaz. ¿Saben, hermanos? Es un excelente predicador. Yo reconozco, predica muy bien. Pero cuando se le mete algo en la cabeza, no hay forma de sacarle. ¿Saben la barbaridad que dijo el otro día? Que el incienso representa las oraciones de los santos. ¿Cómo? Estaba hablando de Apocalipsis 8, donde dice que Dios que fueron añadidos mucho incienso para las oraciones de los santos, ¿verdad? Entonces, yo le pregunto a este hermano, ¿cómo? ¿En qué cabeza? ¿En qué cerebro entra que él diga una barbaridad como esa? Si resulta que el libro Patriarcas y Profetas dice claramente que el incienso representa la justicia de Cristo. Y la justicia de Cristo se agrega o se adhiere a las oraciones de los santos. Pero una cosa es agregarle a las oraciones de los santos y otra cosa es definir qué es el incienso. Pero no puede ser, Rafael Díaz, que sea tan testarudo
No puede ser, mi estimado. Si Patriarcas y Profetas dice clarito que el incienso representa la justicia de Cristo, que se le tiene que agregar o añadir a las oraciones para que éstas puedan llegar perfumadas al trono del cielo. No puede ser, mi estimado, que te equivoques en algo tan, pero tan claro como eso. Es realmente impresionante. Y lo más terrible de todo es que muchas veces yo intenté enderezarle la cabeza, pero no hay caso. Se encapricha y se endurece de una forma lamentable. Es realmente tremendo. Ahora, ¿qué otro cumplimiento? Sí, ese ya respondimos. Isaías 1:5 es el otro cumplimiento de Proverbios 28:9. Ahora, se puede demostrar bíblicamente. Escuchen bien lo que viene a continuación porque es bien interesante. Se puede demostrar bíblicamente que hay grupos de personas por las cuales no podemos orar. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en la Biblia hay grupos de personas por los cuales no podemos orar? ¿Quieren que les muestre? Vamos a buscar. Jeremías capítulo 14. Jeremías capítulo 14. Vamos a buscar este pasaje porque es bastante interesante. Jeremías capítulo 14, versículo 9 en adelante. Jeremías capítulo 14. Noten, hermanos, quién es el que habla acá. Y el que habla acá es nada más y nada menos que Jehová de los ejércitos. Noten lo que dice el versículo 11. ¿Me dijo quién? Me dijo Jehová. Noten que es Dios el que va a hablar. Dice, no ruegues por este pueblo para bien. ¿Cómo? Dios diciéndole al profeta que no ore por un grupo de personas. Noten, hermanos, qué tremendo. Pero veamos el versículo 12. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Noten ese detalle. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no los aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con peste. Versículo 13. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. ¡Qué tremendo! Ahí está el mensaje falso. El versículo 13 está lleno de mensajes falsos. Versículo 14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que aquí le estoy demostrando bíblicamente que Dios dice claramente que no podemos orar por aquellos que tienen las mismas características que aparecen en los versículos 12, 13 y 14. Es imposible orar por esas personas y le estoy demostrando para que no digan que yo invento cosas que no existen. Ahora, ¿cuál es otra forma de practicar oraciones pecaminosas? Vamos a buscar. Mateo capítulo 6, versículo 7. Aquí tenemos otro detalle, mis amados.
Y de acá vamos a sacar una lección tremenda. Mateo capítulo 6, versículo 7 dice así: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Oh, mis amados, y acá tenemos que aclarar un punto en el cual miles y millones de cristianos y adventistas han caído. ¿Saben? Mis oídos se cansaron de escuchar personas que cuando oran repiten cada un segundo la palabra Señor. ¿Ustedes escucharon eso? Desde que empieza su oración hasta que termina, la palabra Señor repitió 325 veces. Hermanos, mucho cuidado con eso. ¿Saben por qué? Porque eso es transgresión a uno de los 10 mandamientos que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Hermanos, entendamos de una vez y por todas. No es repetir 100 veces la palabra Señor durante la oración. Es realmente impresionante. Cuando nosotros oramos, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo. Pero después, durante la oración, ya no hay necesidad de estar repitiendo 20 o 30 o 40 veces la palabra Señor. ¿Por qué? Porque eso se convierte automáticamente en una oración pecaminosa. ¡Qué tremendo! ¿Ustedes creen, hermanos, que esas hermanas de iglesia que van con una pollera provocativa para el sexo opuesto, ustedes creen que una hermana que va mal vestida a la iglesia, principalmente hablo de las mujeres porque son las más provocativas, ustedes creen que una hermana así, en la oración de esa hermana puede llegar al techo? Pero hermanos, es realmente impresionante. Hermanas que van pero tan mal vestidas y pretenden que así su oración llegue hasta el trono de la gracia. Eso sería imposible, completamente imposible. ¿Por qué? Porque es un atentado contra Proverbios 28, verso 9. ¡Qué tremendo, mis amados! A mí me asombra tanto cómo puede ser este pastor Juan Rivera. El otro día había una hermana con su guitarra que estaba cantando con un pantalón apretadísimo y él elogiándole a esa hermana. Yo no sé qué le pasa por la cabeza a este Juan Rivera. Es realmente lamentable. Es increíble. En lugar de decirle: hermana, usted no puede cantarle al Señor de la forma como está vestida. Usted primero tiene que aprender a vestirse correctamente y luego desarrollar su talento. Pero no puede ser a la inversa. Pero como les encanta ser perros mudos y no están dispuestos a reprender, como decía Proverbios 1:23, es realmente lamentable, mis amados.
Impresionante cómo se quiere tapar el sol con un dedo, pero sabemos que eso es imposible. Ahora, ¿por qué este tema es tan vital? Qué linda pregunta. La respuesta la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vamos a buscar ese pasaje. ¿Por qué este tema es tan vital? Vamos a buscar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Qué lindo pasaje. Este versículo va a responder de una manera espectacular la pregunta que nos hicimos recién. Noten lo que dice el versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y acá viene el detalle interesantísimo. Y como a coherederas de la gracia de la vida. Y acá viene. El bombazo está en la última parte del versículo. ¿Para qué dice? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Qué dice? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir entonces que aquellos maridos que le tratan mal a la esposa, aquellos maridos que son impacientes y se enojan y le reprenden a las esposas, aquellos maridos que no le tratan como dice el pasaje, como vaso más frágil, sus oraciones nunca van a llegar al cielo. ¡Qué tremendo, mis amados! Aquí está exageradamente claro la cosa. O sea, un marido que me esté escuchando, cualquiera que sea, te encuentres donde te encuentres, si tú le tratas mal a tu esposa, olvídate, pero olvídate que tus oraciones van a ser respondidas, porque te estoy demostrando claramente a la luz de Primera de Pedro 3:7. Es tremendo, mis amados, y hay mucho más que podríamos decir en relación al versículo 7, pero tenemos que avanzar. Ahora, ¿cuáles son las oraciones en favor de los enfermos que Dios no puede escuchar? Mateo 26:39. Vamos a ver. ¿Cuáles son las oraciones en favor de los enfermos? Vamos ahora a ver la respuesta a esa pregunta. Vamos a ir primero a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 39. Mateo 26:39. Dice así. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. O sea, pase de mí este sufrimiento. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¡Qué tremenda lección sacamos de acá! Ahora, tenemos que unir este pasaje con Juan 5:30. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 30. Noten lo que dice Juan capítulo 5, versículo 30. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo.
¡Qué linda combinación que hay acá! Noten, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, o sea, la del Padre. Noten, hermanos, qué paralelo perfecto y precioso hay acá entre Mateo 26:39 y Juan capítulo 5, verso 30. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Cuántas veces, cuántas oraciones se elevan al cielo en favor de los enfermos? Y de paso, hermanos, de paso les digo algo. Ustedes conocen ese versículo que está en Santiago, que dice que cuando hay un enfermo, llamen a los ancianos para que le puedan ungir y oren por él para que sea sanado y sus pecados sean perdonados. ¿Saben lo que dice la señora White en relación a eso? Ahí dice que eso es, y escuchen bien porque esto es una bomba, hermano. Escuchen bien porque esto les va a caer como un baldazo de agua fría, le va a caer a más de uno. ¿Saben lo que ella dice en relación a eso? Que ese ungimiento y esa oración que aparece en Santiago 5 es sola, única y exclusivamente para los que son fieles y guardan los mandamientos. No es para cualquiera. ¡Qué tremendo bombazo! Ajustense los cinturones. Ajustense los cinturones porque esto es tremendo. Y si alguno quiere, yo le envío la cita con mucho gusto. Me pide, yo le saco foto y le envío la cita para que ustedes puedan ver que no estamos inventando. Ahora, ¿sabían ustedes que Isaías 50:11 tiene mucho que ver con las oraciones pecaminosas? Ahora, ¿qué dice Isaías 50:11? Vamos a buscar. Isaías 50, verso 11. Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50, versículo 11. Dice así: He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto y en dolor seréis sepultados. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué representan las teas? Esa es la pregunta. ¿Qué significa andar a la luz de vuestro propio fuego? Vamos a buscar. Salmo 16:4. Vamos a conectar con Salmo 16:4. ¿Qué significa andar a la luz de vuestro propio fuego? Noten lo que dice Salmo 16:4. Noten. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. ¡Epa! ¿Qué dice? Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. ¡Qué tremendo! Ahora, noten lo que dice
consejos sobre salud, página 578. Noten, hermanos, qué tremendo esta cita. Dice, Él no puede iluminar la mente de un hombre que convierte su estómago en una letrina. ¿Cómo? ¡Qué tremendo bombazo, hermano! ¿Qué dice acá? Noten, consejos sobre salud, página 578. Él, o sea, Dios, no puede iluminar la mente de aquellos que convierten su estómago en una letrina. No escucha, noten, las oraciones de los que andan a la luz de las chispas de su propio fuego. ¡Qué impresionante esta declaración! Quiere decir entonces que andar a la luz de vuestro propio fuego significa andar a la luz de nuestras propias opiniones personales. Y también significa nadar en dos aguas, tener un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Tener un pie en la fe y otro pie en el mundo. Eso significa andar de acuerdo a la luz de vuestro propio fuego. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Hasta dónde llega la cosa? Quiere decir que andar de acuerdo a nuestros propios a la luz de las chispas de nuestro propio fuego significa echar por tierra la reforma pro salud. O sea, aquellas personas que no obedecen la reforma pro salud no pueden pretender que sus oraciones sean contestadas. Y al no obedecer la reforma pro salud, automáticamente están atentando contra el versículo 9 de Proverbios 28. Es un atentado criminal. Es un atentado contra Proverbios 28:9. Acá lo dice, hermano, y yo no invento las cosas. Ahora, ¿qué otra cita inspirada arroja luz sobre el versículo 9? Noten, Fe y Obras, página 47. Dice, todas las promesas de Dios son condicionales. Si hacemos su voluntad, ojo ahí, ojo con eso. ¿Qué dice? Si hacemos su voluntad. El salmista dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Y acá dice, si hacemos su voluntad, entonces podemos pedir lo que queramos y nos será dado. Cuando tratamos fervorosamente de ser obedientes, Dios escucha nuestras oraciones. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Él no nos bendecirá si estamos en desobediencia. ¡Qué bombazo, mis amados! Más claro, imposible. O sea que las promesas son condicionales.
Para que las promesas de Dios se cumplan en mi vida, yo tengo que andar ¿en qué? En obediencia a la ley. Porque si yo no ando en obediencia a la ley y luego pido que Dios cumpla sus promesas en mi vida, automáticamente estoy atentando contra Proverbios 28:9. Así como suena, mi estimado. Ahora, ¿qué dos características tenía la oración del fariseo en Lucas 18, 11 y 12? Vamos a leer. ¿Qué dos características tenía esa oración? Vamos a buscar Lucas. Vamos otra vez a Lucas. Lucas capítulo 18. Versículos 11 y 12. Dice así. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, etc. Ahora, la pregunta es, ¿qué dos características tenía la oración del fariseo? Noten lo que dice Camino a Cristo, página 29. Dice así: la oración jactanciosa. Ahí está. Esa palabrita es interesante. Vamos a anotar acá esa palabra porque tiene mucho peso. La oración jactanciosa. Vamos a poner solamente la palabra jactar. Noten, la oración jactanciosa. La oración jactanciosa y presuntuosa. Ahí está la segunda. Número 2. Presunción. Ahí está. Noten, aquí están las dos características que tenía la oración del fariseo. Número 1, se jactaba. Número 2, presuntuoso. Noten cómo sigue diciendo. La oración jactanciosa y presuntuosa del fariseo mostró que su corazón estaba cerrado a la influencia del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice? Ahí dice claramente, de una manera clarísima, que las oraciones que tengan estas dos características o que tenga esta como esta, son hermanos y hermanas que tienen bloqueado, ojo con esa palabra, tienen bloqueado su corazón. ¿A qué? A la influencia del Espíritu Santo. Y por eso es que muchas veces se enojan y patalean y dicen: tú eres un reformista, tú eres un divisionista, tú no te crees el perfecto, tú no tienes ninguna falla. ¿Por qué actúan así? Porque su corazón está cerradísimo, está totalmente bloqueado a la influencia bienhechora del Espíritu Santo. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué aporte hace el profeta Oseas a este tema? Vamos a buscar. Oseas capítulo 7, versículo 14. Vamos a buscar este pasaje. El profeta Oseas. Oseas capítulo 7.
Y noten qué interesante es lo que vamos a ver. Oseas capítulo 7, versículo 14. Oseas 7:14 dice así: y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas, para el trigo y el mosto se congregaron. Sin embargo, noten cómo termina el versículo 14. Se rebelaron contra mí. Ahí está. Esa expresión, se rebelaron contra mí, es lo mismo que aparece en el versículo 9 de Proverbios 28, cuando dice: apartan su oído de la ley de Dios. Es la misma cosa. Ahora, noten lo que aparece también acá en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 527, dice así: estas peticiones, noten, ella está comentando el versículo 14 que recién leímos del capítulo 7 de Oseas, y va a decir: estas peticiones son oraciones de forma. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Oraciones de forma. Servicios de labios que Dios no acepta. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir también que otra característica que podríamos poner es esta palabra. La palabra forma. Formalismo. Noten, hermanos, que ya tenemos. Acá tenemos 3, más este 4, más este 5. Tenemos ya 5 características. Empezamos con 2 y terminamos con 5. ¡Qué tremendo, hermano! Acá están las características de las oraciones que muchas veces elevamos al cielo, pero en realidad no llegan ni hasta el techo de nuestras casas. ¡Qué tremendo lo que estamos diciendo! Ahora, ¿qué otro pasaje del profeta del Antiguo Testamento se va a cumplir en muchos cristianos? Miqueas. Vamos a buscar. Miqueas capítulo 3. Miqueas capítulo 3. Vamos a ver qué tenemos acá. Miqueas capítulo 3, versículo 4. Miqueas capítulo 3, versículo 4. Noten cómo este pasaje también arroja luz sobre nuestro texto de cabecera. Dice: entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. ¡Qué tremendo, mis amados! Aquí encontramos otro pasaje que calza perfectamente. Ahora, noten lo que dice Mensajes Selectos, tomo 1, para reforzar un poco más todo lo que ya dijimos. Acá se viene un bombazo, mis amados. Escuchen esta cita porque es demasiado fuerte, pero es real. Dios no aceptará una obediencia caprichosa. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten, ¿para qué te querés ir a la iglesia si no tenés claro en tu mente que la fidelidad es lo que vale?
¿Para qué te querés unir a una iglesia si no vas a ser fiel? ¿Para qué te querés unir al ejército de Cristo si no vas a ser fiel al Señor? ¿O si tenemos que estar obligándote para que haga las cosas que el Señor quiere? No tiene sentido. Noten lo que dice. Dios no aceptará una obediencia caprichosa. Es mejor que te vayas al mundo y te pierdas bien en el mundo, pero no que estés con un pie en Cristo y con otro pie en el mundo. No tiene sentido. Dice, Dios no aceptará una obediencia caprichosa. Los que afirman que están santificados y sin embargo apartan su oído para no oír la ley, demuestran que son hijos de Satanás. ¡Qué tremendo, mis amados! Este es un bombazo. Acá dice claramente que aquellos que no están dispuestos a obedecer la ley de Dios y al mismo tiempo oran, son hijos de Satanás. ¡Qué impresionante esta cita! Anoten en un lugar donde no se les va a extraviar. Mensaje Selecto, tomo 1, página 226. Dios no acepta una obediencia caprichosa. Dios no quiere testarudos en su ejército. O sos fiel en un 100%, o mejor te vas al mundo y te divertís bien y te perdés bien con el mundo. Pero no podés nadar en dos aguas. Ahora, otra oración pecaminosa es la que se hace por el supuesto predicador. Ustedes ya escucharon seguramente esta oración. Antes que el predicador suba, estando en el púlpito, ¿verdad? La persona que le toca orar dice, ¿verdad? Vamos, que no sean las palabras de él las que escuchemos, sino tus palabras. Y saben, hermano, esa oración es ridícula. Y te voy a decir por qué. ¿Sabes por qué esa oración es ridícula? Porque yo no puedo orar así. ¿Saben por qué? Porque cuando la persona empieza a predicar, ni siquiera un versículo lee. Y hay otros casos en que lee un versículo y después habla una hora. ¿Y dónde está eso? ¿Qué sentido tiene eso? Hermanos que dicen, cuando oran por el que va a predicar, dice que no sean sus palabras sino las tuyas. Y resulta que él se pasó hablando una hora en el púlpito y no hizo ninguna conexión. No hizo ninguna conexión. No practicó Isaías 28:10, que dice un poquito aquí, otro poquito allá. Porque saben una cosa, Dios habla, o Dios nos habla a todos solamente cuando hacemos lo que dice Isaías 28:10. Cuando la predicación se hace un poquito aquí, otro poquito allá. Si yo no hago eso, Dios no va a hablar. Dios se queda callado. El que habla es el hombre. Y esa es una de las mejores maneras de contaminar los púlpitos de nuestras iglesias. Los púlpitos de nuestras iglesias están altamente contaminados justamente por esa clase de prácticas. Porque se habló de todo, menos de lo que Dios dice. ¡Qué tremendo, mis amados! Ojalá que el Señor pueda enderezar nuestras cabezas.
Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hagan circular este tema. Esparzan este tema por todas partes. Que se pueda diseminar por todas partes para que realmente podamos entender cuántas torpezas estamos cometiendo sin darnos cuenta. Que Dios te bendiga rica y abundantemente y nos vamos a volver a encontrar la próxima semana cuando te traigamos un menú nuevo, un menú fresco, recién salido del horno para tu edificación espiritual. Nos gozamos y mucho ayudándote a crecer en el conocimiento de la preciosa y hermosísima palabra de Dios. Que Dios te bendiga ricamente y vamos a orar para cerrar nuestra programación y agradecerle al Dios del cielo porque pudimos predicar sin ningún inconveniente. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque realmente eres bueno y maravilloso. Gracias porque hoy hemos estudiado un tema vital y trascendental que nos muestra la importancia que tiene para ti y para todo el cielo el versículo 9 de Proverbios 28. Un pasaje que derrumba muchas prácticas pecaminosas que tenemos como pueblo. Y necesitamos, Señor, que tú nos puedas enderezar la cabeza. Necesitamos que nos corrija, que nos ayudes. Te necesitamos mucho. Ten misericordia de nosotros. Acompáñanos, fortalécenos, tonifícanos y danos el vigor y el valor que necesitamos para seguir adelante, cueste lo que cueste. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.